En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, nos sostenga y acompañe para que todo nuestro trabajo brote de ti como su fuente y tiene a ti como su fin, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. Yo, indigno Hijo del Padre Celestial, en este final de los tiempos, reclamo pertenecer al linaje de David y por ser heredero del reino de los cielos y perteneciente al pueblo santo de Israel, clamo desde el interior de mi corazón la protección del Dios vivo y sello mi mente, mi cuerpo y mi alma, familia, familiares y pertenencias a los pies de la Santa Cruz. Con el poder de su sangre me cubro de toda amenaza a mi integridad, tanto física como espiritual. Reclamo ser hijo del Padre y por tanto digno de toda protección. Me escondo en las llagas del Hijo y me unjo del poder del Espíritu Santo y me refugio en el lugar más seguro y cálido del mundo, el vientre de mi amada Madre, Reina del Cielo. Con el poder de todos ellos me confieren, soy sellado y protegido en este final de los tiempos, tanto yo como mis descendientes, y por los lazos de sangre quedan protegidos todos mis familiares. Con esta oración somos sellados y protegidos. El ángel de la justicia persevera en nuestros hogares, porque como pueblo de Dios seremos reconocidos ante la justicia divina. Nos refugiamos en las manos justicieras del Padre, dando todo nuestro sí a la Santísima Trinidad, y esperamos ser sellados y protegidos por el león de la tribu Judá, que venga a juzgar a las naciones. Amén. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien. Pues les agradezco infinitamente su paciencia, tolerancia. Hoy apenas que ya me dirigía a llegar tempranísimo, que sí, yo dije, ay, gracias Padre Santo, porque ahora sí voy a llegar tempranísimo. Pues nada, que un pequeño altercado ahí, me quedé encerradito, entonces pues ya, pues sí, ahora vamos a encerrarnos nuestro corazón para continuar con nuestros seguidores espirituales. Entonces, les recuerdo que estamos utilizando de pretexto, y ese es el término exacto, pretexto, la vida de San Pedro, relatada en el Evangelio de Mateo, San Mateo. En la literatura tenemos que considerar que un texto sin contexto es un pretexto. ¿Sí? Nosotros utilizamos de pretexto el Evangelio, nosotros utilizamos de pretexto la vida de San Pedro, la conversión de San Pedro, y utilizando este pretexto nos lleva a un contexto que es el diálogo, el coloquio que Dios tiene contigo. Ustedes se fijan, ayer empezamos a meditar en lo que es la vocación de San Pedro, y la vocación de San Pedro desencadenó totalmente muchas experiencias espirituales, muchos ejercicios aquí internos en su corazón que el Evangelio nos ayudó a desmenuzar lo que es todo lo que implica ser llamado por el Señor Jesús, y cómo somos llamados al amor, somos llamados a la santidad, somos llamados a la fraternidad. En este mismo preámbulo, avancemos a la siguiente lección de este Evangelio. Empezamos este segundo día, este segundo ejercicio, con el pasaje del Evangelio Mateo 8, 14, 15, que se dedica a Jesús cura a la suegra de Pedro. Hoy vamos a meditar y vamos a ejercitarnos en lo que implica la sanación. Vamos a ver cuál es la metodología, cuál es la pedagogía de la sanación que Dios hace, que Jesús ejecuta en cada
en cada parte del Evangelio cuando el Señor Jesús sana. Hoy vamos a aprender esto. Hoy vamos a recordar que la enfermedad en la vida cotidiana, cualquier enfermedad, lo que es la enfermedad, el dolor, las penas, aflicciones, frustraciones, mortificaciones, todos en todo momento, o si no es en todo momento, en episodios claves de nuestra vida, hemos conocido lo que es el dolor, la enfermedad y la muerte. La vida cotidiana nos denuncia que la enfermedad, el dolor, forma parte de este complejo de situaciones que nosotros necesariamente tenemos que vivir. Sufre el que es cristiano, sufre el que es musulmán, sufre el que es budista. Total, que todos están, nadie queda exento del dolor, de la enfermedad y de la muerte. Pero nosotros siempre hemos visto la enfermedad, o al menos comúnmente lo hemos visto como una calamidad agobiante que hunde al hombre hasta la gravedad de la muerte. ¿Saben por qué nosotros tenemos miedo a enfermarnos? Aunque sabemos que nos vamos a aliviar, pero tenemos miedo a enfermarnos porque la enfermedad puede conducirnos hasta la muerte misma. Este virus que ha estado en las calles los últimos 2 años, pues resulta que es una supergripe, pero una supergripe que de ahí ya no te levantes. La enfermedad nos tumba. Eso hay que tenerlo bien en claro. Y la enfermedad nos tumba no solamente en la cama, también tumba nuestro ánimo, también tumba nuestro espíritu. Todo lo que está enfermo nos lleva a la tumba. Por eso la resurrección es levantarnos de la tumba. La resurrección es que el Señor, con su divina gracia, nos restituya la salud. Nosotros debemos que tener bien en claro que cada vez que nos enfermamos, vamos ensayando la muerte. Y cada vez que nosotros nos ponemos de nuestra parte para salir de la enfermedad, también nosotros vamos ensayando el levantarnos de la tumba. ¿Acaso ustedes piensan que el día de la resurrección va a ser totalmente pasivo? Totalmente pasivo, así como cuando la mamá levanta a su hijo: ándale, levántate, es hora de ir a la escuela. Ya voy, mamá. No, ya levántate, órale, ya. Está ahí la mamá rogando, papá rogando, pero ya. Todos vamos a estar muy a gusto, ahí tranquilitos en la tumba. ¿Y a poco creemos que nuestro Señor Jesucristo nos va a estar rogando? Ándale, ya levántate. ¿Por qué ensayamos la obediencia antes de dormirnos? ¿Por qué necesitamos obedecer en la vida? ¿Por qué necesitamos obedecer antes de morir? Porque en el momento de la muerte, ahí ya no va a ser un ensayo. Nosotros tenemos este tipo de experiencias para ensayar el levantarnos. Existe una pedagogía en la enfermedad, una pedagogía de Dios. Fíjense cómo nuestro Señor Jesucristo, a sabiendas que Lázaro estaba enfermo, nuestro Señor Jesucristo dijo: a ver, no lo voy a sanar. Bueno, en el Evangelio no lo dice así tal cual, pero el Señor bien pudo haber ido a la casa de Lázaro y otorgarle la salud.
pero no lo hizo. ¿Cómo? Para que lo glorificara. Ahí está. Ahí tiene un plan escondido. Voy a permitir que Lázaro enferme, voy a permitir que Lázaro muera. El Señor, el Señor asume esa tristeza. Nuestro Señor Jesucristo lloró la muerte de Lázaro. Y ese es si no es el versículo más corto de toda la Biblia, el versículo más corto de toda la Biblia, creo que es Jesús lloró. Se nos muestra un Jesús tan humano. Él bien pudo haber dicho, no, pues ¿para qué? Tú no vas a morir. Yo te voy a ir a sanar. No te apures. Y a veces nosotros, ante las enfermedades y ante las calamidades de la vida, le pedimos al Señor que nos sane. Sáname, Señor, sáname, por favor, sáname. Sana a mi papá, sana a mi mamá. A veces Dios nada más guarda silencio. Es que tenemos que abrir nuestro corazón y saber que existe una pedagogía de la sanación y que toda pedagogía requiere una metodología. Si Dios tiene una pedagogía de sanación, entonces también Dios tiene una metodología de la sanación. Y conocer la metodología de la sanación y conocer la pedagogía de la sanación nos conduce a nosotros, a nuestra vida cristiana, a entender los procesos necesarios. Por ejemplo, alguien que sea abogado sabe perfectamente, sí, ¿verdad? Ahí está. Usted que es abogada, ¿qué pasaría si yo le dijera, ay, fíjese que ya me van a enjuiciar, estoy en la cárcel? ¿Usted qué haría? A ver, yo le digo, madrecita, por favor, defiéndame, que me van a llevar a la cárcel. ¿Qué haría usted? Agarraría inmediatamente el dinero para sobornar al juez y diciéndole, a ver, ya, a mi padrecito me lo respeta. ¿No, verdad? ¡Al bote! ¡Viva México! Al final de cuentas, bueno, ¿Qué tan grave es todo? bueno, el asunto es que existe una teoría del proceso. Sí, totalmente. ¿Verdad que sí? Eso sería reunir el capital para ir a sobornar y sacar. Bueno, esa es una teoría del proceso, de hecho, a la mexicana. Sí, padre, no vamos a permitir que se quede allá. No vamos a ir a sacar. No, es un ejemplo. Es que necesitamos. Sí, Le llevamos su torta de cochinita, padre. Ok. Se está grabando todo. Dale, terrorista, opina algo. Va a estar grabado. Guardamos silencio. Ya se fue el avión. Bueno, se necesita un proceso, se necesita conocer los procesos. Entonces, nosotros sabemos, nuestra oración se nutre al saber en qué parte del proceso estoy. El médico ya dijo que tal persona muy querida, o si no nosotros mismos, ya estamos desahuciados. Entonces yo me ubico en qué proceso está. Entonces, al tener la coordenada en qué es lo que está haciendo el Señor, todos vamos a resucitar. ¿Sí? A veces, por ejemplo, Dios concede la sanación mejor dando la muerte. Aquí en la península de Yucatán dicen una expresión muy bonita: ya descansó, parece que ya murió. No dicen ya falleció, no dicen ya murió, dicen ya descansó.
Y qué bonito es eso, porque justamente eso es muy evangélico. Pero no lo hagas así. No, claro que no. Yo soy del centro de la República y no, ya descansó. Ah, porque estaba de pie, ¿o qué? Estaba muy cansado, ya descansó. Y les digo que es muy evangélico porque bien dice el Señor Jesús: vengan a mí los que están cansados y agobiados. ¿Sí? Y la verdad es que la enfermedad sí cansa. Pero como dice Santa Teresa de Jesús, que el que anda en amores, ni cansa, ni se cansa, ni cansa, ni descansa, ni cansa. Porque el amor no cansa. Dice la carta de Corintios: el amor todo lo soporta. Entonces, dentro de esta pedagogía de la sanación o la teoría del descanso, por decirlo así, tiene que ver mucho el amor. Entonces, tenemos que Jesús es la vida. Es la vida. No solo nos libra de la muerte, sino que levanta al hombre desde sus crisis para vencer las calamidades de la vida, para que la vida, se redima al servicio del reino de los cielos. Aquí atención, nosotros no podemos hablar de una sanación si no sabemos verdaderamente lo que implica lo que es la redención. ¿Qué entendemos por redención? ¿Qué es redimir? Salvar, 2, 3, estrictamente. ¿Cómo? No. Como hacer nuevo, restaurar. No, mis hijos. A ver, yo tengo una tarjeta bancaria. Exactamente, es un pago. Yo tengo una tarjeta bancaria que el banco dice: porque la has usado y has gastado tanto, entonces te dé tantos puntos. ¿Sí? Y luego dice: estos puntos los puedes redimir en tal tienda. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una moneda, no sé, una moneda extranjera, pues tengo un dólar. ¿Puedo pagar acaso un dólar aquí? Voy a echar agua y ¿puedo pagar con dólar aquí? Pero tiene valor. ¿Por qué? Entonces alguna tienda puede decir: pues sí, tu dólar tiene valor, pero no te lo acepto. Es que yo vivo en Cozumel, y allá en Cozumel, así el tendero de la esquina también te acepta dólares. Es que es otra realidad, la de Cozumel. Aquí, Mérida, aunque también es turístico, pero no, aquí se pagan pesos. Entonces, para hacer válido este dólar, tengo que ir a una casa de cambio a redimirlo. Y si doy un dólar, no me van a regresar un peso. Si doy un dólar, me van a regresar lo aproximadamente equivalente, porque también hay una pérdida. También ahí está una cosa importantísima: en una redención siempre hay una pérdida. Y es lo que tenemos que aceptar para salvarnos, para redimirnos, para hacer un intercambio. Tenemos que aceptar que algo se perdió. Y que ese algo que se perdió no es ganancia tuya. Ese algo que se perdió es ganancia del otro. Yo voy a la casa de cambio. ¿A cómo está el dólar? No, yo te lo compro a tanto, o yo te lo pago a tanto, o yo te lo vendo a tanto. El asunto es que la casa de cambio se gana unos centavitos por vendernos, o se gana unos centavitos por comprarnos. En un acto de la redención,
hay una pérdida de lo que es lo equivalente. Pero esa pérdida es ganancia del otro. Pero si yo quiero que me den los 20 pesos por el dólar, tengo que aceptar que el otro se quede con mis centavitos. Eso es algo que les tengo que decir. El dolor, la enfermedad se redime. Toda tristeza, toda calamidad se redime. El Señor nos cambia. Nosotros hemos sido redimidos por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hubo un acto de compraventa. Dios Padre pagó nuestra fianza. ¿Sí? Dios Padre le dice al malo: bueno, últimamente ya déjalos en paz. ¿Qué quieres a cambio? A ver, dime. Y dímelo ya, porque te lo voy a pagar ahorita en efectivo, nada en abonos, de una vez. Órale. Pero una vez que te lo pague, ya no me estés molestando, por favor. Entonces, Dios Padre envía a su Hijo. Dios Padre va hacia el hombre, pronunciando su palabra, encarnando su palabra. El verbo de Dios se hizo carne. Es decir, la palabra de Dios también es carnal. Y eso debemos asimilarlo. Y nuestro Señor Jesucristo asume toda nuestra condición humana. Asume nuestras enfermedades, nuestros dolores. Inclusive nuestro Señor Jesucristo tiene que sumergirse en lo más profundo de nuestro ser, hacerse pecado, como dice la Sagrada Escritura. Cristo se hace pecado por nuestra redención. Pero entonces, ahora sí vamos entendiendo que Jesús, que es la vida, no solamente nos libera de la muerte o nos libra de la muerte, sino que levanta al hombre desde sus crisis. Y hay una cosa importante: desde las crisis. Dios no te va a levantar desde tus comodidades. De las comodidades nos levantamos nosotros, pero de las crisis solo Dios nos levanta. Dios levanta al hombre desde sus crisis para vencer las calamidades de la vida, para que esto se redima al servicio del reino de los cielos. ¿Y dónde vamos a ver este preámbulo? Esto que les acabo de decir, esta metodología de la pedagogía divina está resumida en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 14 y 15, donde Jesús sana a la suegra de Pedro. Escuchemos el Santo Evangelio. Dice, si repito, Mateo 8, 14 y 15. Dice el Evangelio: en aquel tiempo, habiendo llegado Jesús a la casa de Pedro, encontró a la suegra de éste en la cama con fiebre. Le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirlo. Aquí hay pautas de esta metodología. Repito, vamos apropiándonos el texto del Evangelio. Lo vuelvo a repetir. En aquel tiempo, habiendo llegado Jesús a la casa de Pedro, encontró a la suegra de éste en la cama con fiebre. Le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y se puso a servir. Por tercera ocasión saboreamos el texto. En aquel tiempo, habiendo llegado Jesús a la casa de Pedro, encontró a la suegra de éste en la cama con fiebre. Le tocó la mano
y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y se puso a servir. Palabra del Señor. Ahora pues entonces vamos a escrutar el texto. Vamos a desmenuzarlo. Y así como los niños chiquitos cuando tienen un juguete nuevo, que primeramente lo gozan, lo disfrutan, ya después de que lo disfrutan, dicen, ¿qué tendrá? A ver, vamos a desarmarlo. Y empiezan a desarmarlo. Y luego lo vuelven a componer. Luego, ay, ¿y esta pieza dónde iba? Pues sabe, pero aquí está bien, funciona, sabe. Vamos a desarmar el texto, vamos a escrutarlo. Bueno, Jesús demuestra que el curar a los enfermos forma parte de una misión evangelizadora. Nuestro Señor Jesucristo lo ha dejado en claro cuando fue nuestro Señor Jesucristo a la sinagoga, desenrolló el texto del profeta y empezó a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. ¿Sí? El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido. Fíjense cómo la unción después va a tener algo que ver con sanar la enfermedad. Porque creen que cuando nosotros estamos enfermos, es muy lógico que la Santa Madre Iglesia, uno de los sacramentos de la Santa Madre Iglesia es la unción de los enfermos. Jesús demuestra que el cuidado de los enfermos es una misión evangelizadora. Evangelizare pauperibus misit me, dice el texto. El Señor me ha ungido y me ha enviado a evangelizar a los pobres. ¿Qué es la pobreza? Entendamos la pobreza por la carencia de algo. No estamos hablando concretamente de la pobreza material. Por eso, dentro del ministerio de la evangelización, necesariamente está el ministerio de la sanación. Nuestro Señor Jesucristo, Él ha sido enviado para liberar a los cautivos. Y díganme ustedes si las enfermedades no nos aprisionan. Él ha sido enviado para liberar a los cautivos, devolver la vista a los ciegos. Fíjense, aquí una cosa interesantísima, devolver, el verbo devolver. ¿Qué significa devolver? Sí. ¿Cómo? Que antes lo tenía. Dice, liberar a los oprimidos. ¿Qué significa eso? Que también antes no tenía algo, pero alguien me echó algo. Eso es la opresión. ¿Sí? Ya esta Biblia está siendo oprimida por mi mano. Antes no estaba la mano. Entonces, sanar es devolver. Sanar es levantar. Anunciar el año de gracia del Señor. Sanar también es devolver la esperanza. Anunciar el año de gracia del Señor. Muchos piensan que la sanación solamente es, ay, me siento mal, ay, ya no me duele, ya me sané. Pero es que la sanación no es literalmente carnal. ¿Sí? Ahí está el encuadre de la sanación. Nuestro Señor Jesucristo ha sido enviado para liberar, devolver y anunciar. Y si nosotros tenemos el Espíritu Santo, entonces también el Espíritu Santo, en el día de nuestro bautismo y en el día de nuestra confirmación, descendió el Espíritu Santo y nos ungió. Y también es el mismo Espíritu de Dios, aquel que descendió sobre las aguas del Jordán, aquel que se manifestó en forma de paloma,
es el mismo espíritu que tú y yo tenemos desde el día de nuestro bautismo, desde nuestra confirmación. Es el mismo. Si ustedes piensan que nuestro Señor Jesucristo sanaba porque Él es Dios, les recuerdo que Dios se encarnó y el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, por donde quieras ver, estás súper facultado para sanar. Porque inicialmente fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Dios puede sanar? Sí, Dios puede sanar. Entonces, tú también puedes sanar. El Señor Jesús fue enviado a evangelizar, entonces tú también puedes evangelizar. La tarea evangelizadora es liberar a los cautivos, devolver la vista a los ciegos, liberar a los oprimidos y anunciar el año de gracia del Señor. Entonces, tú también en tu acción evangelizadora puedes liberar a cautivos, devolver la vista a los ciegos, liberar a los oprimidos y anunciar el año de gracia del Señor. Bien, ahora bien, en la relación con la suegra de Pedro, solo puede conocerse que tenía fiebre. El Evangelio no dice más. ¿Saben lo que es fiebre? ¿Qué significa la palabra fiebre? Fever. La calentura, sí, la fiebre. Pero fever significa barrer. Barrer, claro. Pueden buscar un diccionario etimológico. Exactamente. Cuando nuestro cuerpo tiene fiebre, está barriendo todas las toxinas. Está luchando. La fiebre es una lucha interna. Cuando nosotros estamos teniendo las luchas internas, nuestra alma tiene fiebre. ¿Sí? Díganmelo a mí, que me dicen, ay, padrecito, ya bajó algunos kilitos. Pues sí, es algunos. Todavía me faltan como 60. Pero pónganme aquí una cerveza bien fría y empiezo con fiebre. Pues, ¿qué tiene? Pues, si no es nada inmoral que el padrecito sea chévere, pues, es algo evidente. Una no es ninguna, pero ya me eché un barril yo. Bueno, el detalle es que cuando nosotros tenemos esas crisis internas, nuestra alma tiene fiebre. Cuando estamos ahí delante de la tentación, viene la tentación, empezamos con la fiebre. Caigo, no caigo, caigo, no caigo. Hasta parecemos bicicleta con empedrado, ¿no? Caigo, no caigo. Estamos en fiebre, estamos barriéndonos por dentro, luchando. Pero dice, Jesús la toca y esta se sana. Fíjense cómo la acción de tocar, el Señor Jesús toca, calma y sacia nuestra fiebre, nuestra ansiedad. Es decir, si la fiebre es algo que está barriendo, el Señor Jesús con su mano termina de limpiar. Jesús toca y está sana. En acto seguido, aquella se levanta y se pone a su servicio. ¿Sí? La pedagogía evangélica de la sanación consiste en 3 principales pasos que Jesús ha consumado: llegar, tocar y levantar. Nosotros no podemos sanar ni ser sanados si no nos arriesgamos a llegar ahí, al lugar de los hechos. Si no estamos ahí en la cama, si no estamos ahí al pie de la cruz, si no estamos ahí,
Hoy con la pandemia se dio eso de la consulta a distancia. Los médicos, sí, pues aquí le consulto, pero aquí por la videollamada. Y se murieron muchos. Pues claro que se mueren muchos. Es que verdaderamente tenemos la necesidad de llegar allí al lugar de la enfermedad, porque si no llegamos al lugar de la enfermedad, nuestra apreciación no puede ser con mayor objetividad posible. Fíjense, la iglesia oriental, la iglesia ortodoxa, canta un cantito muy hermoso en el día de la Pascua. Fíjense lo que dice. Cristo resucitó de entre los muertos, pisoteando a la muerte con la muerte y otorgando la vida a los que yacían en los sepulcros. Cristo con su muerte dio muerte a la muerte. Pero Cristo necesariamente tuvo que morir. Todavía es muy complejo y es muy abstracto el decir cómo que Cristo murió, cómo que Cristo con su muerte dio muerte a la muerte. Parece un juego de palabras. Hagámoslo más cercano a nuestra realidad. En lugar de Cristo resucitó de entre los muertos, pisoteando la muerte con la muerte, otorgando la vida a los que yacían en los sepulcros, cambiemos morir por emborracharse. Cristo se emborrachó entre los borrachos y con su borrachera salvó de la borrachera al borracho. ¿Está más dividir? A ver, no. A ver, se lo pongo así, madrecita, se lo pongo así. Si yo quiero entender a un borracho, también me tengo que emborrachar. Claro que sí. Yo no puedo juzgar al torero desde la barrera. A ver, pues no. Nosotros vemos ahí al torero y nosotros decimos, ole, pero él por dentro está luchando. Si alguien se está ahogando en el agua, ahí yo no le puedo decir, ay, ahí te va un salvavidas, ahí te va de lejos. Si el otro ya está ahogándose, ¿qué fuerzas va a tener inclusive para agarrar el salvavidas? Es decir, alguien se está ahogando, entonces, perdóname mi vida, pero te vas al agua también tú. Tienes que meterte, tienes que zambullirte al agua para desde el contexto de que se está ahogando, desde ahí sacarlo. ¿Por qué creen ustedes que sí llega a tener éxito todos estos programas de alcohólicos anónimos y neuróticos anónimos? ¿Un borrachito llega a sanarse? No. Una vez alcohólico ya se es alcohólico toda la vida. Pero sí existen alcohólicos que han aprendido a salir del alcohol. Entonces, estos programas de Alcohólicos Anónimos les dicen, te vamos a poner un padrino. ¿Quién es un padrino? Un padrino es un alcohólico que sabe cómo controlar el alcohol. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que descender a nuestro pecado para sacarnos de nuestro pecado. Y eso es algo que nos cuesta y nos duele reconocerlo. Quizá, porque también aquí entra mucho lo que es el escrúpulo. Es verdad, entra mucho lo que es el escrúpulo. Por ejemplo, ustedes ven aquí al padrecito Barba, pero lo ven aquí.
no lo han visto entre teporochos, teporocheando. Pero bendito sea Dios, han salido adelante. En Navidad, Padre, no estés solo, esta noche nadie tiene que estar solo, venga, aquí tengo una cerveza para usted y yo. Pero resulta que, ¿cómo va a ser si ven al padrecito ahí teporochando con el teporocho, verdad? ¡Qué escándalo! Ahí está el escrúpulo. Ese escrúpulo que nos impide estar en la realidad del otro, sanarlo. ¿Qué hizo en la parábola del buen samaritano? Un samaritano lo asaltaron, lo dejaron tirado, y un sacerdote que iba por el camino lo vio y pasó de largo. Sí, ¿verdad? Porque pues, ay, sí es mi prójimo, pero ¿cómo yo voy a involucrarme en su realidad? Mejor hago que no lo veo. Caray, la sotana es para ensuciarse. ¿Sí? No hay cosa tan más hermosa que ver una sotana toda sucia, remendada. ¿Para qué la quiero planchadita? Oliendo a perfumito del caro. Y eso pasa cuando tenemos la realidad de la enfermedad del otro y nuestra propia realidad. Nosotros queremos tocar, pero sin llegar. Pues fíjate que no se puede. Sí, quiero intervenir en tu vida, pero no me involucres en tu vida. Perdóname, pero no se puede. La pedagogía de la sanación es llegar, tocar y levantar. Ay, Padrecito, ¿cómo le puedo decir yo las cosas? Pues diles como te nacen, como te nazca. A ver, pues, no, es que qué pena que usted me diga, que yo le diga palabrotas. Pues dilas, si quieres hablamos en el mismo lenguaje, si tú quieres. Pues qué chihuahuas. Entonces usted también puede decirlo. Pues claro que puedo decirlo. Y si lo tengo, y si para comprenderte, si para llegar a ti, si para tocarte y levantarte lo tengo que decir, lo digo. ¿Y qué? Esa es la pedagogía del Señor Jesús. Por eso el escándalo del Señor Jesús, la sanación escandaliza. ¿Cómo que este ciego de nacimiento, Él lo sanó? ¡Ay! Este endemoniado lo sanó. ¡Ay! Pues lo tendrá, será porque está endemoniado, porque expulsa a los demonios con el poder de Belcebú. Que Dios lo ate. Hoy lo vamos a escuchar en el Evangelio, por ejemplo. Es que el Señor sana. Hay que saber llegar, hay que saber tocar y hay que saber levantar. ¿Y cómo vamos a saber llegar? ¿Cómo vamos a saber tocar? ¿Y cómo vamos a saber levantar? Pues ahí se los dejo en suspenso, porque es lo que vamos a contemplar delante de nuestro Señor en la Santa Eucaristía. A ver, Señor, aquí estoy. Sáname de mis enfermedades. Llega a mi vida. Toca mi alma. Levántame de mis pecados. Señor, tú me envías a sanar. Verdaderamente yo he sabido llegar a mis hermanos, o quiero ser como esas personas que sí quieren hacer el trabajo, pero todo a distancia, ¿no? Pues sí, el trabajo duro que los hagan otros, pero el Señor
sabe llegar, el Señor sabe tocar, el Señor sabe levantar. ¿Cuántas veces también nosotros sabemos llegar, pero no nos animamos a tocar? Uy, no le voy a decir nada, no voy a hacer que se ofenda. Y encontramos el modo más diplomático para que no entremos en conflicto. Y resulta que nos callamos para evitar el conflicto y resulta que vivimos en el conflicto por callarnos. El Señor Jesús llega, toca, destraba, levanta. Es decir, sepan ustedes que el concepto de la resurrección que quedó registrado en la Sagrada Escritura fue el concepto anástasis. El concepto anástasis significa levantarse. Así como en un momento más nos vamos a levantar de la silla, hoy en la mañana nos levantamos de la cama. Si alguien se resbala, alguno de nosotros se resbala, no se queda en el piso, sino que se levanta. Levantarse no es otra cosa más que volver a la vida. Volver a la vida no es otra cosa más que volver a la presencia del Señor Jesús, que es la vida. ¿Quién es la vida? Por eso, cuando nosotros estamos ante la presencia de Jesús de Eucaristía, estamos levantándonos, porque está ante nosotros quien es la vida, quien es la vida. Por eso es de muchísimo consuelo que en la enfermedad adoremos, hagamos oración y hagamos adoración, nos postremos. Señor, mi enfermedad me hizo postrarme en mi cama, pero mi corazón está postrado ante tu presencia. Pero esta segunda parte de este ejercicio continuará en esta segunda charla. Entonces les invito a que en este tiempo que tengamos de adoración eucarística, abramos nuestro corazón a Dios. Dejemos que Dios toque nuestras fiebres. Todos y cada uno sabemos qué fiebre traemos, qué cosas en nuestro interior necesitamos barrer. Esas son tus fiebres. Ahora bien, entonces, ahora así como la suegra de Pedro, dejemos que el Señor llegue a nuestra casa. Dejemos que el Señor toque nuestras heridas, aunque van a doler, van a doler, pues sí. Si una enfermera o un enfermero no toca la herida, no la lava, no le talla la herida, no le corta la carne podrida, le tiene que rascar o rayar la carne viva para que a partir de la carne viva empiece a cicatrizar. Eso es sanación. Hay dolores que sanan. Hay dolores que sanan, mis hijos. Debemos contemplarlo eso. Qué hermoso es saber distinguir, ay, tengo este dolor, sí, tengo este dolor, pero este dolor me está devolviendo la salud. No sé si alguno de ustedes alguna vez los hayan operado, pero cuando uno despierta de la operación, uno dice, qué tranquila me pusieron, Dios santo, que hasta respirar me duele. Entonces, calmado, porque eso que te duele te está sanando. Entonces, abramos nuestro corazón a la sanación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.